Bueno, lo primero, quería agradeceros que estéis ahí después de tanto tiempo, ya unos cuantos años, bastantes años. Y bueno, pues esto está bien, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Nos mantiene eh, reunidos, ¿no? En torno a un asunto que es importante, ¿no? Es muy importante. No quiere decir que el hecho de que no estemos reunidos o que no nos juntemos para meditar no estemos en el asunto, que lo estamos también, pero eh, bueno, pues yo me parece que tiene su mérito o su gracia en el sentido más tradicional, ¿no? Más etimológico, ¿no? Hoy es la última sesión de este periodo, de esta temporada, de este curso, vamos a decirlo así. Y ya nos volveremos a ver en septiembre. ¿eh? Si, si seguimos ahí y sigue todo normal y bien, pues el 6 de septiembre, el miércoles 6 de septiembre, pues nos plantearemos volver eh, al asunto. ¿Qué dices? ¿El día 3 de septiembre? ¿Seguro? No me parece, ¿eh? Pero bueno, el primer miércoles de septiembre, ¿vale? Sea el 3 o el 6. Bien, entonces hoy os voy a comentar un poco, y ya os lo compartí en el grupo que tenemos, ¿no? De WhatsApp, ¿no? Que es la ilustración sexta del pastor y el buey. ¿eh? Se llama Retorno a casa a lomos del buey. Cuidado, ¿no? El orden de lo simbólico conlleva significados diversos, no es unilateral, no se refiere a una única cuestión, ¿no? Decir, retorno a casa a lomos del buey. Bueno, pues entonces esto quiere decir que ya el boyero pues, se ha iluminado, entonces ya vuelve para casa y ya está, ¿no? Está todo muy bien. No, no es esto, ¿no? En primer lugar, el buey y el boyero, o el buey y el pastor, hemos dicho que son una misma cuestión, una misma realidad. ¿no? Podemos decir que el buey es una alusión metafórica, simbólica, eh, que relativa a la naturaleza propia, en el sentido de lo instintivo, lo corporal, lo psicofísico, ¿no? Lo mental, todo lo que de alguna manera constituye la dinámica, vamos a decir, en principio humana. ¿no? Y el pastor, en principio, es digamos, la conciencia que todo ese sistema, toda esa totalidad que somos, la conciencia que tiene de sí misma o de sí mismo. Por lo tanto, esta doma del buey, eh, esta firmeza con la que el pastor trata al buey una vez que lo atisba, lo localiza, después de que ¿no? de que al principio pues lo va buscando, va viendo las huellas, luego desaparece, en fin, todo este jaleo que se traen tiene que ver con la conciencia, con el darse cuenta de todas estas cuestiones, de la propia dinámica, de la propia realidad y realidad ¿no? en la que nos movemos constantemente y sobre todo de la inestabilidad de la propia conciencia. ¿no? Es muy inestable, es decir, hay momentos en los que uno está muy cabalmente consciente, muy dándose cuenta, muy centrado y muy concentrado, y en otros momentos parece como que uno está fuera de bolos o
incluso muy poco consciente o perdido o desorientado, etcétera, ¿no? Es decir, es muy inestable, ¿no? Muy impermanente, vamos a decir así, ¿no? Entonces también el propio proceso, el propio desarrollo, ¿no? La propia práctica, el propio desarrollo de las ilustraciones están apuntando también a que hay una cada vez mayor, un recogimiento cada vez mayor, ¿no? Una conciencia de sí cada vez mayor, ¿no? Un despertar a sí mismo cada vez mayor, ¿no? Entonces el retorno a casa del buey también es el retorno, ¿de qué es la casa? ¿De qué casa está hablando? No está hablando ahí del chalet del pastor o la casina que tiene en su pueblo, ¿no? Que también, sino que está hablando del centro, ¿no? De su, vamos a decir, de su propia mismidad. ¿Eh? Podemos entenderla como un centro, pero no como un centro en un sentido sustancial, sino en principio, al menos en el ámbito del budismo, se apunta o se señala como sunyata. Sunyata es vacío. ¿Eh? Pero no es el vacío que podemos representarnos, porque es una representación, o sea, digamos, es algo que no es representable. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos representarnos, idear como vacío, eso no es. Es un ámbito que además tampoco tiene que ver con el nihilismo, ¿no? Con la nada, entendida también representacionalmente o en el sentido, bueno, existencialista, por ejemplo, ¿no? No es esto, aunque seguramente es algo a través de lo que uno tiene que también atravesar o pasar, ¿no? Bueno, el asunto es que hay un retorno a lomos del buey, un retorno a casa. Entonces, de alguna manera, esto está aludiendo también a que cuando uno está practicando sasen o cuando uno está en una actitud descentrada, enajenada, dispersa, etc., está lejos, se aleja de sí mismo, ¿no? Se aleja de su casa, ¿no? Volver a lomos del buey, es decir, a volver desde una perspectiva integrada, es decir, volver con tu cuerpo, con tus sentidos, como estábamos practicando antes, ¿no? También integrando nuestra atención en el aquí, en el ahora, de los sonidos, ¿no? De los pájaros, de los coches, las motos y todo esto, es volver a casa es también esto, ¿no? Estar integrado como cuerpo y mente, ¿no? Es decir, el cuerpo y la mente, que es el buey, está representado en las ilustraciones por el buey, la, la propia naturaleza, o perdón, la naturaleza propia, ¿eh? Digamos que el pastor vuelve a su casa encima del buey, es decir, que no hay enajenación, no hay dispersión, hay un recogimiento. Por eso vuelve encima del buey, no está el buey corriendo por aquí, el otro detrás de él, o cogiéndole por el rabo, o tirando de él, ¿no? Bueno, entonces el comentario que hace el abad del monasterio Zen, ¿no? Donde se describen estas ilustraciones y también para explicárselas al shogun y todo esto, dice, tenemos que tener en cuenta que esta es la ilustración sexta y son 10, es decir, que tenemos otras 4 y ya volveremos en septiembre a ellas, pero aquí dice, ahora la lucha ha terminado, ahora la lucha ha terminado. La cuestión es que la práctica que permite, o la actitud, vamos a decirlo así, que permite este retorno al centro, este retorno a sí mismo, esta vuelta a casa,
no es una actitud a través de la pelea, de la lucha, ¿no? Del esfuerzo, etcétera, en última instancia, pero sí que conlleva una disciplina, una persistencia, ¿no? Una firmeza y tal, ¿no? Y ahora la lucha ha terminado, es decir, es como que hay un momento en el que ya no es, ya uno no está en esa pelea, por así decir, ¿no? En esa lucha, sino que la cosa va mucho más fluida, por así decirlo. Además, dice, ganancia y pérdida han desaparecido en el vacío. Es decir, cuando nos adentramos o ahondamos o se produce un ahondamiento más allá de las representaciones de lo mental, en ese ámbito que hemos denominado sunyata o vacío, ahí no hay ganancia, pérdida, bueno, malo, alto, bajo, frío, calor. ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, y por lo tanto no hay lucha tampoco, ¿no? No hay este choque o esta tensión de los opuestos. Dice, el boyero, pastor, canta una sencilla canción de leñadores y con la flauta entona una melodía campesina para niños. Esto aparte de, bueno, de la belleza lírica o poética, ¿no? que indudablemente tiene, lo que nos está mostrando es que hay un contento, ¿no? Hay una, es decir, el canto, al menos en los términos en los que aquí se está describiendo, es característico de cuando uno está jovialmente o vitalmente contento, ¿no? Pues uno va silbando, a veces si te duelen las muelas o la cabeza o estás con fiebre, estás hecho un trapo, o estás muy disgustado y tal, no estás cantando, ¿eh? Qué contento me levanté esta mañana, tal, no estás así, ¿no? Bueno, dice, suelta al buey, el pastor, suelta al buey y eleva la mirada hacia el cielo azul. Es decir, ya no tiene que estar porfiando, ¿no? Uno ya no está en ese porfiar, ¿no? Esto, ubicaros en la propia práctica de esta zen, en la propia actitud. No estás ahí empujando, no estás ahí amarrando nada, sino que la cosa va fluida. Dice, suelta al buey y eleva la mirada hacia el cielo azul. Cuando alguien le llama, no se vuelve. Si le tiran de las mangas, no se detiene. Esto no quiere decir que se ha vuelto un petardo, ¿no? Y arrogante y que ya no hace caso, no. Sino que sigue su camino, está centrado en su camino. Cuando alguien le llama, es, digamos, cuando los pensamientos, las imágenes, los recuerdos, esto, lo otro, viene a tirar de la atención, ¿no? A que no encuentra respuesta, ¿no? Digamos, el grado de centramiento, de atención está, digamos que está a salvo, ¿no? de ese reclamo, ¿no? Luego dice, entrando ya en la parte más poética, ¿no? Más lírica, dice, lenta y firmemente el boyero conduce al buey a casa. En la neblina que se extiende por la tarde, su flauta se oye lejos, en la distancia. Marcando el paso y verso a verso suena el sentimiento ilimitado del boyero, es decir, que en la medida, es decir, todo lo que ya uno hace, dice o deja de hacer o deja de decir, ¿no? Cualquier expresión del self, del sí mismo, ¿no? Refleja, por así decir, ese sentimiento, ¿no? De paz o de contento o de centramiento, etc., ¿no? Con escuchar esta canción no hay necesidad de decir cómo le van las cosas al boyero. Es decir, que cualquier manifestación de ese tipo, de alguna manera, está transmitiendo que ahí hay pues
una bondad, una calma, una generosidad, ¿no? Un contento, ¿no? Una lucidez o lo que sea. ¿De acuerdo? Ese es el número 1. El número 2 dice, señala en la dirección del dique, ya casi estamos en casa. No estamos en casa todavía. Es decir, dice, retorno a casa a lomos del buey, pero no ha dicho la ilustración que ya está en casa, sino que está en camino. Ya señala la dirección del dique, ya casi estamos en casa. Emergiendo de las brumas y la niebla, todo el asunto, ¿no?, psicomental, toca tranquilamente la flauta de madera. De repente, la melodía entona el canto del regreso. Es decir, hay en todo eso una convicción, un sentimiento de que uno está de regreso a casa. Si alguien es capaz de escuchar, ya no encontrará tan bellas las piezas del maestro Bai Ya. Bueno, no sé quién era el maestro Bai Ya, pero seguro que era uno que tenía piezas pues muy guapas y tal, pero no se pueden comparar. Si alguien es capaz de escuchar esta melodía del pastor o del boyero, ya no encontrará lo otro tan interesante, sino que, digamos, hay algo más que interesante, ¿no? Hay algo que se transmite y que aporta, ¿no?, algo. Y la parte última dice, sentado otra vez a lomos del buey, vuelve a casa con el corazón alegre. Es más de lo mismo, dicho de diferentes maneras, ¿no? Lleva puesto un sombrero de bambú y un abrigo de paja en medio de las brumas. Avanza paso a paso, sopla una ligera brisa. Bueno, no estaba mal hoy, ¿no?, que soplase un poco y tal, con el calor que hace. Y dice, el buey no malgasta ni una mirada para esa hierba otrora tan atrayente. Esto lo que está mostrando es que lo que antes tenía importancia, ¿no?, movía, ¿no?, la mente, ¿no?, la personalidad, etc. Ahora pues ha perdido su fuerza, ¿no?, de demanda, su atractivo, etcétera, porque se está en otra cosa más simple, más llana, más inmediata, pero que conlleva otro valor. Bueno, entonces, esto por aquí. Y para terminar, os he hablado también de Nishitani Keiji, que es el maestro de Shisuteru Ueda, o unos nombrecillos que se las traen. La religión y la nada, que, bueno, os he dicho que es un libro duro y difícil, pero muy importante, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también se comenta en la mística cristiana, creo recordar, ¿no?, que está expresado en Nicolás de Cusa, ¿no?, coloquialmente se le nombraba como el cusano. Entonces, dice, también Jung, ¿no?, lo cita en algunos de sus trabajos, en algunas de sus reflexiones, como alusivo a este arquetipo, ¿no?, del significado y de la totalidad, ¿no?, al sí mismo, ¿no? Dice que él lo vincula, ¿no?, con el Atman del hinduismo y también con la mente de Buda, etcétera, ¿no? Habla de un centro no yoico. Bueno, entonces dice, bueno, está aquí hablando, ¿no? Bueno, dice, la analogía del círculo empleada hasta el momento resulta inadecuada para ilustrar este estado de cosas en el que el centro de todas las cosas está en todas partes, sin embargo, todas las cosas son una, ¿no? Bueno, es
un poco largo de explicar porque viene de la mitad del libro, ¿no? Bueno, entonces dice, nos estamos refiriendo aquí a algo que no puede ser pensado, como un sistema del ser. Todo es uno con mayúsculas, solo puede ser concebido realmente en términos de un reunir las cosas, cada una de las cuales es por sí misma el todo. Cada una de las cuales es por sí misma el todo. Cada una de las cuales es un centro absoluto. Y el único ámbito en que es posible es el campo de sunyata. Sunyata es ese vacío, que es irrepresentable, que no es el vacío en el sentido opuesto de lo lleno, es otra cosa, es un ámbito experiencial al que apunta la experiencia del Buda. Y dice, y el único ámbito en que es posible, lo que está diciendo, es el campo de sunyata, que puede tener su circunferencia en ningún lugar y su centro en todas partes. Esta es la alusión que hace de Nicolás de Cusa, ¿no? Cuando habla de que Dios o la divinidad es un centro que está en todas partes, cuya circunferencia no está en ninguna parte. Aquí hace una alusión desde, bueno, él es un filósofo de la escuela de Kioto japonesa, pero es un maestro zen, Nishitani fue un maestro zen, ¿no? Entonces dice, el único ámbito en que es posible es el campo de sunyata, que puede tener su circunferencia en ningún lugar y su centro en todas partes. Aquí ya está haciendo una alusión muy claramente de que no estamos hablando de una nada en un sentido representado, algo que se pueda representar como una nada en el sentido nihilista, ¿no? Que también lo explica, ¿no? A lo largo de toda su obra, que digo que es dura, pero muy interesante. Dice, solo en el campo de sunyata, el vacío, la totalidad de las cosas puede al mismo tiempo ser comprendida en una sola cosa, siendo ella absolutamente única y un centro absoluto de todas las cosas. Pero es muy, muy, muy interesante si lo miráis desde la experiencia, digamos, desde la práctica meditativa, desde la experiencia meditativa. Porque es justamente, digamos, el olvido del yo, el olvido de la subjetividad, la entrada en esa, vamos a decir, ¿no? en ese campo no yoico, ¿no? ese abandono, en ese vacío, produce un encuentro, digamos, con el centro, ¿no? Pero ese centro no es un centro personal o personalista, es algo que de alguna manera tiene que ver con todo este asunto de sunyata, ¿no? Del vacío, donde digamos, las cosas tienen otro valor, son, por así decir, ¿no? Vueltas o devueltas a la vida, ¿no? Con otra vivacidad y con otra significación mucho más consistente, podemos decir así. ¿De acuerdo?